Bhakti Sastri, Bhagavad Gita, capítulo 16, primera parte, basado en las enseñanzas de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 16, Introducción. En el 15º capítulo se afirma que todas las reglas y regulaciones de los Vedas están hechas para conocer y entender a Krishna, dedicándose al servicio devocional. El señor Chaitanya hizo que este proceso fuera muy sencillo. Él tan solo pedía que cantaran Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y que se dedicara al servicio devocional y que comiera los remanentes de comida ofrecida a la deidad. Aquel que se dedica directamente a todas esas actividades devocionales se considera que ha estudiado toda la literatura védica actuando de conformidad con ellas sin objetar. Eso se llama seguir los principios de los sastras o las escrituras. Los sastras no tienen los 4 defectos principales que se ven en el alma condicionada. 1. Sentidos imperfectos. 2. Estar en ilusión. 3. La certeza de cometer errores. 4. La certeza de estar engañando. Al principio del capítulo 15 se explicó el árbol baniano de este mundo material. Las raíces adicionales que salen de él se dijo que eran como las actividades de las entidades vivientes, unas auspiciosas, otras poco auspiciosas. En el capítulo 9 se describen los devas o seres divinos y los asuras o demonios. Según los Vedas, las actividades que se realizan en la modalidad de la bondad se considera que son auspiciosas para progresar en la senda de la liberación. Para aquellos que actúan en el plano de las modalidades de la pasión y la ignorancia, no hay ninguna posibilidad de liberarse. Ellos tendrán que permanecer en este mundo material como seres humanos o bien descender a las especies de animales o formas de vida aún inferiores. En este 16º capítulo el Señor explica tanto la naturaleza trascendental y sus cualidades concomitantes, con la naturaleza demoníaca y sus cualidades. Él explica también las ventajas y desventajas de esas cualidades. Capítulo 16, primera parte, la naturaleza divina y la demoníaca. La palabra avijatasya es muy significativa en relación con alguien que ha nacido con cualidades trascendentales o tendencias divinas. El progreso para engendrar un niño en una atmósfera divina se conoce en las escrituras védicas como Garbhadana Samskara. Si los padres desean un hijo que tenga cualidades divinas, deben seguir los principios recomendados. En el Bhagavad Gita estudiamos antes que la vida sexual para engendrar un hijo es Krishna mismo. La vida sexual no se censura, siempre y cuando el proceso se emplee en el cultivo de conciencia de Krishna. La institución social conocida como el Varnasrama Dharma divide a la sociedad en 4 categorías de vida social y en 4 categorías de ocupaciones. Estas categorías no son para dividir la sociedad humana según el linaje de cada cual. Esas divisiones se hacen según las aptitudes que se tienen en el campo de la educación. Su función es mantener a la sociedad en un estado de paz y prosperidad. Las cualidades que aquí se mencionan se describen como cualidades trascendentales, cuyo objeto es que la persona progrese en el campo de la comprensión espiritual, de manera que pueda liberarse del mundo material. En la institución Varnasrama, el sannyasi se considera que es el líder o maestro espiritual. El brahmana se considera que es el maestro espiritual de los otros 3 sectores de la sociedad, es decir, de los satrias, los vaisyas y los sudras. La caridad es para que la pongan en práctica los jefes de familia. Estos deben ganarse la vida por medios honestos y dar caridad al receptor indicado. Los actos de sacrificio, caridad y penitencia no se deben abandonar. Krishna dice que hay 3 clases de caridad de acuerdo a cada modalidad de la naturaleza. 1. Caridad en la modalidad de la bondad. 2. Caridad en la modalidad de la pasión. Y 3. Caridad en la modalidad de la ignorancia. Caridad en la modalidad de la ignorancia. Entregar el objeto equivocado a la persona equivocada en el lugar equivocado en un momento equivocado. Caridad en la modalidad de la pasión, entregar el objeto correcto a la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, con un motivo equivocado. Caridad en la modalidad de la bondad,
Entregar el objeto correcto a la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, con un motivo correcto. Estas tres clases de caridad son vinculantes, por lo tanto la mejor caridad es la caridad trascendental. El Señor Chaitanya Mahaprabhu dice: la caridad es para la purificación del corazón. Si la caridad se les da a personas idóneas, esa caridad lo conducirá a uno hacia la vida espiritual superior. ¿Qué es la caridad trascendental? Es la más elevada de todas las actividades piadosas, aquella por la cual incondicionalmente entregamos a otros la conciencia de Krishna. Caridad trascendental significa lograr por todos los medios y de cualquier manera que otra persona encuentre a Krishna. Dhamma significa autocontrol. No es solo para las órdenes de la sociedad religiosa, sino en especial para el jefe de familia. Aunque éste tiene una esposa, no debe usar los sentidos para la vida sexual innecesariamente. Si un hombre casado no desea tener hijos, no debe disfrutar de la vida sexual con su esposa. Cualquiera que desee progresar en la vida espiritual debe controlar su vida sexual. Si se es capaz de engendrar hijos que se vuelvan conscientes de Krishna, se pueden producir cientos de hijos. Swadhyaya, el estudio de los Vedas, es para la vida del brahmachari o la vida de estudiante, para el cultivo del conocimiento espiritual. Tapas significa austeridad, se debe practicar con el propósito del adelanto de la vida espiritual. Se debe practicar austeridades del cuerpo, de la mente y de la lengua. Sin tapasya o austeridad, ningún ser humano puede conseguir la liberación. Si hay restricciones, reglas y regulaciones, siempre hay la posibilidad de avanzar espiritualmente. La sencillez es un principio que se debe poner en práctica todo individuo civilizado. Ahimsa significa no impedir la vida progresiva de ninguna entidad viviente. Los animales también están progresando en su vida evolutiva, transmigrando de una categoría de vida animal a otra. Si un determinado animal es matado prematuramente, entonces su progreso se obstaculiza. Este tiene que regresar de nuevo a esa forma de vida para completar los días restantes, a fin de ser promovido a otra especie de vida. Su progreso no se debe obstaculizar solo para satisfacer el paladar. Satyam significa que no se debe tergiversar la verdad por algún interés personal. Shruti significa que uno debe oír a la autoridad. Uno no debe elaborar una interpretación por un interés personal. Akrodha significa contener la ira. La ira es el producto de la modalidad de la pasión y la ignorancia. Aquel que está en el plano trascendental debe evitar que la domine. Apaisunam significa que uno no debe buscar defectos en los demás o corregirlos innecesariamente. Hri significa que uno debe ser modesto y bajo ninguna circunstancia cometer un acto que sea abominable. Akapalan significa determinación, que uno no se debe agitar o frustrar en ningún esfuerzo. Puede que uno fracase en algún esfuerzo, pero no debe lamentarse por eso, se debe progresar con paciencia y determinación. Tejas significa que los sátrias deben ser muy fuertes y capaces de dar protección a los débiles. Saukan significa limpieza, no solo en cuerpo y mente, sino también en los tratos de uno para con los demás. Natimanita significa no esperar honor, no envanecerse con un prestigio falso. Todas estas cualidades que se han mencionado son trascendentales. Aunque las condiciones materiales sean desoladoras, si se cultivan esas cualidades por medio de la práctica, entonces gradualmente será posible ascender hasta el plano más alto de la comprensión trascendental. El orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia son cualidades que les pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca. Aquí se describe el mejor camino al infierno. Los seres demoníacos quieren hacer un espectáculo de la religión y adelanto de la ciencia espiritual. Ellos siempre son arrogantes y orgullosos. Si poseen algún tipo de educación o mucha riqueza, ellos se disgustan mucho por nimiedades y hablan ásperamente sin gentileza. Estos seres no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ellos hacen todo caprichosamente según sus propios deseos y no reconocen ninguna autoridad.
Ellos adoptan esas cualidades demoníacas desde el comienzo de sus cuerpos en el vientre de sus madres, y a medida que crecen van manifestando todas esas cualidades poco propicias. Las cualidades trascendentales conducen a la liberación, mientras que las cualidades demoníacas conducen al cautiverio. Hare Krishna.